necesitamos conocer el módulo y el argumento de un número complejo para luego poder expresarlo en forma polar, en forma trigonométrica o en forma exponencial. A cada número complejo z en forma cartesiana AB le está asociado un vector b corta, lo vamos a denominar, con origen en el origen de coordenadas en el punto 0, 0 y extremo en el punto AB. De este modo podemos hacer corresponder un vector a cada número complejo. Por ejemplo, acá tenemos el número complejo z, que es el punto AB, y le asociamos el vector b corta. El módulo de ese vector es el módulo del complejo y se va a representar con la letra ρ, letra griega. El ángulo que forma ese vector con el eje positivo x es el argumento y se representa con la letra griega también φ. Vemos entonces quiénes son el módulo y el argumento en este gráfico. Bien, teniendo nuestro número complejo z, que está representado como AB en el primer cuadrante, al módulo lo vamos a poder calcular con el teorema de Pitágoras, recordando que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cuadrado de ρ equivale a la suma entre el cuadrado de la componente real A más la componente imaginaria B. Despejando, nos quedaría entonces que ρ equivale a la raíz cuadrada de dicha suma. Luego el argumento lo vamos a poder calcular con las razones trigonométricas, teniendo en cuenta que la tangente de un ángulo equivale al cociente entre el cateto opuesto, que en nuestro caso es la componente imaginaria, y el cateto adyacente, que en nuestro caso es la componente real. Es decir, que la tangente de φ equivale a b sobre a. Despejando entonces nos encontramos que el argumento equivale al arco cuya tangente es b sobre a. Vamos a ver un par de ejemplos. Si tenemos que calcular el módulo y el argumento del siguiente número complejo, que es 3 más 2i, lo que vamos a hacer entonces para calcular el módulo es aplicar la fórmula y directamente calcular la raíz cuadrada de la suma entre 3 cuadrados más 2 cuadrados. Fíjense que no usamos la unidad imaginaria, simplemente las componentes reales e imaginarias, que son 3 y 2. Nos queda entonces que ρ es la raíz cuadrada de 13. Podríamos decir que mide aproximadamente, si estuviéramos hablando de centímetros, 3,61 la longitud de ese vector. Si tuviéramos que calcular el argumento, entonces vamos a aplicar la otra formulita para φ. Y vamos a decir que equivale a el arco cuya tangente es 2/3, 2 sobre 3. Ojo aquí. No debemos escribir en la calculadora tangente elevado a la menos 1. Debemos presionar la tecla Shift y luego la tecla Tab, aviso para si hay algún desprevenido que puede llegar a pifiar en este sentido. Nos queda entonces que el ángulo en cuestión, el argumento, es de 33 grados y pico, 33 grados, 69. 33,69 grados. Si lo pasáramos a grados, minutos y segundos, tendríamos esa equivalencia. Deberemos tener siempre en cuenta en qué cuadrante se encuentra el complejo. En nuestro caso está en el primer cuadrante. Y luego asociar el ángulo real correspondiente. Entonces, acá lo tenemos representado a nuestro número complejo Z1, que es el complejo 3, 2. 3 de componente real y 2 de componente imaginaria. Veamos un segundo ejemplo para calcular el módulo del argumento de un número complejo. Vamos a pensar en el conjugado del ejemplo anterior, es decir, 3 menos 2i. Pensemos que este va a estar en el cuarto cuadrante porque la componente real es positiva y la componente imaginaria es negativa. El módulo vamos a ver que nos va a dar exactamente igual. El módulo nos va a dar raíz de 13. En cambio el argumento nos va a quedar el arco cuya tangente es menos 2/3. Es decir, cuando calculemos esto, nos va a quedar que φ es menos 33,69 grados. Acá aplica eso que tenemos que pensar en qué cuadrante se va a ubicar. Ya sabemos que está en el cuarto cuadrante, entonces para calcular lo que vamos a hacer es 360 grados, justamente más esos menos 33, o mejor dicho 360 menos 33,69 grados, y encontramos el argumento. Llegamos por fin a nuestras formulitas para expresar a un número complejo en forma polar, trigonométrica y exponencial. Entonces, conocidos el módulo
ρ y el argumento phi de un número complejo, este puede expresarse en forma polar, trigonométrica y exponencial. ¿Cómo? En forma polar lo vamos a escribir en una especie de par ordenado en la cual la primera componente es el módulo y la segunda componente es el argumento. En la forma trigonométrica vamos a tener el producto entre el módulo y la suma entre el coseno del argumento más el seno del argumento y la unidad imaginaria. En forma exponencial tenemos que el complejo se puede escribir de la siguiente manera, ¿sí? El producto entre el módulo y e elevada a la unidad imaginaria por el argumento. Por lo tanto, los números complejos de los ejemplos 1 y 2 nos quedarían en forma binómica el complejo 1, 3 más 2i, y el complejo 2, 3 menos 2i, ya recordábamos que son complejos conjugados. En forma cartesiana, 3, 2 y 3 menos 2. Forma polar, vemos este par ordenado en el cual la primer componente es el módulo y la segunda componente el argumento. Tanto para Z1 como para Z2. Forma trigonométrica. A ver, van a quedar más feos por ahí, más largas las expresiones, pero quedan de esa manera. En forma exponencial, los complejos Z1 y Z2 tendrían esa pinta. Bueno, también se nos podría ocurrir pasar de las formas trigonométricas, polar y exponencial a la forma binómica o cartesiana. Si quisiéramos hacer esto, lo que nos conviene a nosotros es tenerlos en forma trigonométrica para pasarlo de esa manera con la propiedad distributiva a la forma binómica. O sea, si no lo tuviéramos en forma trigonométrica y lo tuviéramos en polar o exponencial, lo llevamos a la forma trigonométrica ya conociendo el módulo y el argumento. ¿Cómo sería esto? Si tengo el complejo, por ejemplo, Z1 escrito de esa forma trigonométrica, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. Fíjense cómo raíz de 13 multiplica tanto al coseno como al seno, a los dos términos que están dentro del paréntesis. Multiplicando, les voy a pedir que acá utilicen y piensen que estos son aproximaciones. Calculen la raíz de 13, calculen el coseno de ese ángulo, lo mismo que el seno de ese ángulo, y van a ver que las multiplicaciones nos quedan de esa manera. Es decir, aproximadamente 3 más 2i, que es lo que nosotros queríamos. En general siempre nos va a dar aproximado, dado que muchos de estos números son números irracionales. Por ejemplo, el complejo Z2, van a ver que también es muy similar el procedimiento, pero lo quería también traer a colación, dado que el seno de 326,31 grados nos da un número negativo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de multiplicar y nuevamente nos va a quedar algo aproximadamente igual a lo que nosotros ya habíamos visto. Bueno, de esta manera terminamos el video de hoy, espero que les sea de utilidad. Lo que sí les voy a pedir como siempre es que si pueden se suscriban al canal, le den like al video, de esa manera seguramente pueden ayudar. Estamos en contacto.